¿Será que la salvación se puede perder fácilmente? Acompáñanos y lo descubriremos juntos. La salvación es uno de los temas más importantes y discutidos dentro del cristianismo. Para muchos creyentes, la pregunta central es si esta salvación puede perderse fácilmente o si, una vez obtenida, está garantizada para siempre. A lo largo de la historia, diversas doctrinas y enseñanzas han intentado responder a esta cuestión, a veces generando confusión y temor entre los fieles. En esta serie documental, exploraremos lo que la Biblia enseña realmente sobre la salvación y por qué podemos estar seguros de que no es algo que se pierde fácilmente. Para comenzar, es vital entender qué es la salvación desde una perspectiva bíblica. En términos sencillos, la salvación es el acto por el cual Dios rescata al ser humano de la condenación eterna a través de la obra redentora de Jesucristo. Según las Escrituras, todos los seres humanos son pecadores por naturaleza y, como consecuencia, están separados de Dios. Esta separación es lo que llamamos muerte espiritual. Pero Dios, en su amor infinito, envió a su Hijo, Jesucristo, para pagar el precio por nuestros pecados y darnos vida eterna. El apóstol Pablo lo explica claramente en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este pasaje establece un principio fundamental de la salvación. No es algo que ganemos por nuestros propios méritos o esfuerzos, sino que es un regalo inmerecido de Dios. Es decir, la salvación no depende de lo que hagamos, sino de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Es aquí donde surge la primera gran pregunta. Si la salvación es un don gratuito de Dios, ¿es posible perderla? Algunos afirman que sí, argumentando que un cristiano puede caer en pecado y, como resultado, perder su estado de gracia. Pero, para responder a esta inquietud, necesitamos profundizar en lo que la Biblia nos dice acerca de la seguridad de la salvación. Un pasaje clave para entender esta cuestión es Juan 10, 28-29, donde Jesús mismo dice: «Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre». Aquí, Jesús deja claro que aquellos a quienes Él les ha dado vida eterna no serán arrebatados de su mano. La palabra nadie en este pasaje es categórica, no deja espacio para excepciones. Esto significa que no hay fuerza, ni siquiera el pecado, que pueda arrebatar a un creyente genuino de la mano de Dios. Es importante notar que Jesús no dice que los creyentes no cometerán errores o no pecarán después de ser salvos. De hecho, la Biblia reconoce la realidad del pecado en la vida de los cristianos. En 1 Juan 1, 8, leemos: «Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros». El apóstol Juan deja claro que los cristianos aún luchan contra el pecado, pero eso no significa que hayan perdido su salvación. Entonces, ¿cómo reconciliamos la presencia del pecado en la vida de un creyente con la seguridad de la salvación? La respuesta está en la obra continua de Dios en la vida del cristiano. Filipenses 1, 6 nos da una promesa poderosa: «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Este versículo nos asegura que la salvación es un proceso iniciado y llevado a cabo por Dios. No es algo que dependa completamente de nosotros, sino de su fidelidad para completar lo que comenzó. Ahora bien, algunos podrían preguntar: ¿y qué pasa con los creyentes que parecen alejarse de la fe o que caen en pecado grave? Es una inquietud legítima y la Biblia también aborda esta situación. En 1 de Juan 2 versículo 19, el apóstol explica: «Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros». Este versículo nos indica que aquellos que se apartan completamente de la fe nunca fueron verdaderamente salvos. Es decir, su alejamiento no es una pérdida de la salvación, sino una evidencia de que nunca habían experimentado la regeneración del Espíritu Santo en sus vidas. Esto nos lleva a otro punto crucial.
La diferencia entre una profesión de fe superficial y una verdadera conversión. No todas las personas que dicen ser cristianas lo son realmente en su corazón. Jesús advierte sobre esto en Mateo 7 versículo 21 al 23 cuando dice: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La salvación genuina se manifiesta en una vida transformada, aunque imperfecta. Los verdaderos creyentes, aunque caigan, no permanecerán en su pecado, sino que serán restaurados por la gracia de Dios. Con esto en mente, debemos entender que la seguridad de la salvación no es una licencia para pecar libremente, sino una garantía de que Dios no nos abandonará en nuestras luchas. Hebreos 12:6 nos enseña que el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Esta disciplina es una señal de que Dios sigue obrando en nosotros, guiándonos de regreso a su camino cuando nos desviamos. En resumen, la Biblia es clara al afirmar que la salvación es un regalo de Dios, asegurado por su poder y fidelidad. Aunque podemos pecar y fallar, no hay pecado lo suficientemente grande como para deshacer lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Él es quien nos sostiene y quien completará la obra que ha comenzado en nuestras vidas. La perseverancia de los santos. Habiendo comprendido que la salvación es un regalo de Dios y que no depende de nuestros méritos, surge una pregunta natural. ¿Qué significa entonces la perseverancia de los santos? En términos simples, este concepto se refiere a la creencia de que aquellos que han sido genuinamente salvos por Dios perseverarán en la fe hasta el final. Es decir, aquellos que han experimentado la verdadera salvación no solo son preservados por Dios, sino que también se mantienen firmes en su fe a lo largo de sus vidas, aunque puedan pasar por altibajos. La base bíblica para esta doctrina es sólida y comienza con la promesa de Dios de completar su obra en los creyentes. En Juan capítulo 6 versículo 37, Jesús dice: Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Esta declaración es clave porque muestra que no solo es Dios quien nos trae a Cristo, sino que también es Cristo quien nos garantiza que no seremos rechazados. Esta promesa se refuerza más adelante, en el versículo 39, donde Jesús afirma: Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Es aquí donde encontramos uno de los pilares fundamentales de la perseverancia. Aquellos que han sido dados a Cristo por el Padre no se perderán. Jesús mismo garantiza que no perderá a ninguno de ellos. Esto nos da una seguridad enorme, ya que no se basa en nuestra capacidad de mantenernos firmes, sino en la capacidad de Cristo para mantenernos a nosotros. A menudo, aquellos que dudan de la seguridad eterna se preocupan por los momentos en que los creyentes parecen apartarse temporalmente o caer en pecado grave. Pero, como vimos en la primera parte, los verdaderos creyentes, aunque caigan, no permanecerán alejados de Dios. En lugar de ser abandonados, son corregidos y restaurados por medio de la disciplina amorosa de Dios. En Hebreos capítulo 12 versículos del 7 al 8 leemos: Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. Aquí encontramos una gran verdad. La disciplina es una señal del amor paternal de Dios. Si somos corregidos cuando pecamos, es una muestra de que realmente pertenecemos a Él. Si alguien puede vivir en pecado sin experimentar la corrección de Dios, eso puede ser una indicación de que nunca fue realmente un hijo de Dios. Otro pasaje que refuerza esta idea de perseverancia se encuentra en Romanos capítulo 8 versículos del 38 al 39, donde Pablo escribe: Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Pablo no deja ninguna duda. No hay absolutamente nada en toda la creación que pueda separarnos del amor de Dios una vez que hemos sido unidos a Cristo. Esta es la promesa gloriosa que sostiene a los creyentes a lo largo de sus vidas.
En este punto, es importante hacer una distinción clave. La doctrina de la perseverancia de los santos no significa que los cristianos no puedan cometer errores o que nunca pasen por momentos de duda. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres de fe que enfrentaron dificultades, cometieron pecados graves e incluso dudaron de las promesas de Dios. David, a quien Dios llamó un hombre conforme a su corazón, Hechos 13 versículo 22, cayó en adulterio y asesinato. Pedro, uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, lo negó 3 veces. Sin embargo, lo que caracteriza a estos hombres es que, a pesar de sus fallas, fueron restaurados por Dios y perseveraron en su fe hasta el final. La perseverancia, por tanto, no es una perfección moral continua, sino una obra de gracia continua de Dios en la vida del creyente. Filipenses capítulo 2 versículos 12 al 13 lo expresa de la siguiente manera: ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Aquí Pablo nos recuerda que, aunque somos llamados a vivir en santidad y obediencia, es Dios quien nos da tanto el deseo como la capacidad de hacerlo. No estamos solos en nuestra lucha contra el pecado. El mismo Dios que nos salvó es quien nos capacita para vivir de acuerdo a su voluntad. Ahora bien, alguien podría preguntarse, ¿qué pasa con aquellos que profesaron fe en Cristo y luego abandonaron completamente la fe? ¿No es eso una prueba de que la salvación se puede perder? Esta es una preocupación legítima, y la Biblia ofrece una respuesta clara. En 1 de Juan 2 versículo 19, se nos dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Este pasaje nos enseña que aquellos que abandonan la fe de manera definitiva nunca fueron verdaderamente parte del cuerpo de Cristo. Es posible que hayan hecho una profesión externa de fe, pero no experimentaron una conversión genuina. La perseverancia de los santos es, en última instancia, una evidencia de la obra interna del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Como Jesús explicó en la parábola del sembrador, Mateo 13 del 3 al 9, no todas las semillas que caen sobre la tierra dan fruto duradero. Algunas caen en terrenos pedregosos o entre espinos, donde brotan rápidamente, pero luego se marchitan o son sofocadas por las preocupaciones del mundo. Sin embargo, las semillas que caen en buena tierra producen fruto, algunas al 100 por 1, otras al 60 y otras al 30. Así es con la fe verdadera. Aquellos que han sido transformados por el Espíritu Santo darán fruto que perdure, aunque el crecimiento pueda ser lento o lleno de obstáculos. Para concluir esta segunda parte, debemos recordar que la salvación no depende de nuestra capacidad para mantenernos firmes, sino de la fidelidad de Dios para sostenernos. Si somos verdaderos hijos de Dios, Él no permitirá que nos alejemos permanentemente de su camino. Puede que tropecemos, puede que caigamos, pero Él nos levantará una y otra vez, y nos guiará hasta el final. Las advertencias bíblicas y su propósito. Hasta ahora, hemos explorado cómo la salvación es un regalo inquebrantable de Dios y cómo la perseverancia de los santos garantiza que aquellos que han sido salvos permanecerán en la fe hasta el final. Sin embargo, existe un aspecto importante en este debate que no podemos ignorar: las advertencias bíblicas sobre la posibilidad de caer en pecado y apartarse de la fe. Estas advertencias, presentes en varios pasajes del Nuevo Testamento, a menudo son malinterpretadas como una indicación de que la salvación se puede perder. En esta tercera parte, examinaremos estos textos y su verdadero propósito, a la luz del contexto bíblico y de la sana doctrina. Uno de los pasajes más citados en este contexto es Hebreos 6 del 4 al 6, que dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. A primera vista, parece que este pasaje sugiere que una persona puede perder la salvación. Sin embargo, cuando lo analizamos en su contexto completo, encontramos una verdad más profunda.
El libro de Hebreos está dirigido a una audiencia judía que había oído el Evangelio y había experimentado la verdad de Cristo. Pero algunos de ellos aún dudaban o estaban tentados a regresar a sus antiguas costumbres bajo la ley de Moisés. El autor de Hebreos les advierte del peligro de retroceder y rechazar el sacrificio de Cristo, advirtiéndoles que no hay otro sacrificio que pueda salvar. Estas palabras no describen a verdaderos creyentes que pierden su salvación, sino a personas que, aunque han estado cerca de la verdad y han sido testigos de su poder, no han abrazado verdaderamente la fe de forma genuina. Para entender esto mejor, recordemos que no todas las experiencias espirituales son una garantía de salvación. Jesús habló sobre esto en Mateo 7 del 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo que este pasaje subraya es que no basta con realizar actos externos de fe o ser partícipes de los dones del Espíritu si no hay una conversión auténtica del corazón. El Señor dice claramente, nunca os conocí, lo que significa que estas personas nunca fueron verdaderamente salvas, a pesar de sus aparentes obras milagrosas. Entonces, ¿por qué existen estas advertencias en la Biblia? ¿Por qué Dios nos advierte sobre el peligro de alejarnos si la salvación no se puede perder? La respuesta se encuentra en el propósito pastoral de estas advertencias. A menudo, Dios usa advertencias como medios para despertar a su pueblo y mantenernos en el camino de la fe. Estas advertencias no son indicios de que la salvación sea frágil, sino que sirven como llamados serios para evitar la apostasía y el pecado. Son parte de la obra que Dios realiza en nosotros para que perseveremos. Un ejemplo de cómo estas advertencias funcionan en la vida de los creyentes es similar a la manera en que un padre advierte a su hijo sobre los peligros de la vida. Un padre amoroso le dirá a su hijo que no cruce la calle sin mirar, no porque crea que el hijo desea lastimarse, sino para enseñarle precaución y protegerlo de potenciales daños. De igual manera, las advertencias bíblicas no son una señal de que podemos perder la salvación con facilidad, sino recordatorios serios de que debemos vivir en obediencia y mantenerse alerta ante las tentaciones del mundo. En este sentido, el apóstol Pablo ofrece una advertencia similar en 1 Corintios 10 versículo 12. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esto no significa que un creyente pueda perder la salvación, sino que debemos mantener una actitud de humildad y dependencia constante de Dios. No podemos confiar en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de Dios que nos sostiene. Esta advertencia nos impulsa a vivir con un corazón agradecido y alerta, conscientes de que nuestra seguridad no está en nuestras obras, sino en Cristo. Otro pasaje importante que a menudo se malinterpreta es el de 2 de Pedro 2 del 20 al 22, donde Pedro habla de personas que, después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, vuelven a ser enredadas en ellas, y su condición final es peor que la primera. Aparentemente, esto también podría sugerir que alguien puede perder la salvación, pero nuevamente, el contexto nos da una perspectiva diferente. Pedro no está hablando de verdaderos creyentes que caen, sino de personas que han sido expuestas a la verdad del Evangelio, han tenido un conocimiento superficial, pero nunca han experimentado una transformación interna por el Espíritu Santo. Pedro compara a estas personas con perros que vuelven a su vómito y cerdos que, después de lavados, regresan al lodo. Esto indica que, a pesar de haber conocido externamente las enseñanzas de Cristo, su naturaleza interna no ha sido transformada. Nunca dejaron de ser lo que eran en el fondo. De nuevo, este pasaje no está describiendo a aquellos que han experimentado una verdadera regeneración, sino a personas que, como los fariseos en tiempos de Jesús, tienen una apariencia de piedad, pero no han nacido de nuevo. Finalmente, es crucial recordar que la salvación no es un contrato que podamos romper o anular por nuestras acciones. Es un pacto eterno que Dios ha hecho con nosotros a través de la sangre de Jesucristo. Hebreos 13 versículo 20 nos recuerda que Cristo es el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno.
Este pacto no depende de nuestra fidelidad, sino de la fidelidad de Dios. Él es quien garantiza que aquellos que han sido comprados con la sangre de su Hijo no serán perdidos. Así que, al considerar estas advertencias, debemos entender que su propósito es doble. Primero, nos llaman a vivir en santidad y obediencia. Y segundo, nos aseguran que Dios, en su amor, nos disciplina y nos guía para que no nos apartemos de Él. Las advertencias no deben ser vistas como una amenaza constante de perder la salvación, sino como una muestra de la gracia protectora de Dios, quien nos guarda de tropezar y nos llevará, finalmente, a la glorificación en su presencia. En resumen, estas advertencias no están destinadas a hacernos dudar de nuestra salvación, sino a fortalecernos y mantenernos en el camino correcto. Dios, en su sabiduría y amor, utiliza estos llamados serios para garantizar que aquellos que han sido salvados perseverarán hasta el fin, no por su propio poder, sino por la gracia soberana de Dios que obra en sus vidas. El poder de la gracia soberana. A medida que avanzamos en nuestra comprensión sobre la seguridad eterna, llegamos a la última parte de esta narración: la gracia soberana de Dios y su papel fundamental en la preservación de los creyentes. Hemos visto que la salvación es un regalo divino, que los verdaderos cristianos perseverarán hasta el final, y que las advertencias bíblicas no son señales de una pérdida de salvación, sino herramientas de Dios para guiarnos. Ahora, exploremos cómo la gracia de Dios es el fundamento de esta promesa de salvación inquebrantable. El concepto de la gracia soberana implica que es Dios quien toma la iniciativa, sostiene y garantiza nuestra salvación. No hay nada que podamos hacer para ganar la salvación, y tampoco hay nada que podamos hacer para perderla, ya que es Dios quien tiene control absoluto sobre ella. La carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9 lo expresa claramente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por gracia y solo por gracia que somos salvos. Esta gracia es soberana porque está completamente bajo el control de Dios, no bajo el nuestro. En el centro de esta doctrina está la promesa de que Dios completará la obra que ha comenzado en sus hijos. La carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6 afirma: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta promesa es vital, ya que nos asegura que nuestra salvación no depende de nuestras fuerzas, ni de nuestra habilidad para mantenernos fieles. Es Dios quien empezó la obra en nosotros, y Él mismo es quien la completará. Así como Él tuvo el poder para sacarnos de las tinieblas al reino de la luz, también tiene el poder para sostenernos en la fe hasta el final. Esta verdad nos lleva a una realidad gloriosa. La seguridad eterna no se basa en lo que hacemos, sino en quién es Dios. A lo largo de las Escrituras, se nos revela que Dios es fiel, que no cambia, y que sus promesas son inquebrantables. En el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, se dice: Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará; habló, y no lo ejecutará. Esta es la naturaleza del Dios en quien hemos depositado nuestra fe. Él no se retracta de su palabra, y cuando ha prometido salvación a su pueblo, esa promesa es segura. Otra imagen poderosa de la gracia soberana de Dios la encontramos en la metáfora del buen pastor. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 27 al 29, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Jesús utiliza una imagen familiar para su audiencia, la de un pastor protegiendo a sus ovejas. Él no solo promete darles vida eterna, sino que afirma que nadie puede arrebatarlas de sus manos. Es un mensaje de seguridad, de protección y de poder. Si analizamos este pasaje con detenimiento, notamos que Jesús no habla de las ovejas en términos condicionales. Él no dice que las ovejas pueden tener vida eterna o que tal vez nadie las arrebatará. La declaración es rotunda: no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano.
Esta es una afirmación de la gracia soberana de Dios en acción. No hay poder humano, ni demoníaco, ni siquiera nuestras propias debilidades, que pueda separarnos del amor de Dios y de su salvación. Es importante notar que Jesús menciona que las ovejas le siguen, pero no porque ellas mismas tengan la fuerza para hacerlo, sino porque Él las conoce y las llama. Así es con los verdaderos creyentes. Seguimos a Cristo no porque seamos fuertes, sino porque Él nos llama, y su gracia nos sostiene para permanecer en su camino. Este es el poder de la gracia soberana. Nos mantiene cerca de Dios, nos guía cuando estamos perdidos, y nos restaura cuando tropezamos. Otro aspecto de la gracia soberana es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. En la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14, Pablo escribe: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Aquí encontramos la maravillosa verdad de que los creyentes han sido sellados con el Espíritu Santo. Este sello no es simplemente una marca externa, sino una garantía interna de que pertenecemos a Dios y que nuestra herencia celestial está asegurada. El Espíritu Santo, al sellarnos, actúa como una garantía o arras de nuestra redención final. En otras palabras, es como un anticipo de lo que está por venir. La presencia del Espíritu en nuestras vidas es una promesa de que, al final, Dios nos llevará a la plenitud de nuestra salvación en la vida eterna. Esto significa que, aunque pasemos por luchas, dudas o incluso caídas temporales, el Espíritu nos recordará a quién pertenecemos y nos guiará de vuelta a Cristo. No podemos subestimar el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es Él quien nos fortalece, nos guía en la verdad y nos asegura que somos hijos de Dios. Finalmente, terminamos con la gloriosa conclusión de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 30, que resume de manera perfecta el proceso de la salvación y la seguridad eterna. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Este versículo es conocido como la cadena de oro de la salvación, porque muestra el proceso completo de la obra de Dios en la vida del creyente, desde la predestinación hasta la glorificación. No hay eslabones débiles en esta cadena. Aquellos a quienes Dios ha predestinado, llamados y justificados, también serán glorificados. Esto no es algo incierto o condicionado, es una certeza divina. En resumen, la gracia soberana de Dios nos asegura que la salvación no puede perderse, porque no depende de nosotros. Es Dios quien nos ha elegido, quien nos ha salvado, y quien nos preserva hasta el fin. Él no dejará que sus ovejas se pierdan. La promesa de la vida eterna, sellada por el Espíritu Santo, es una garantía que nos lleva a vivir con esperanza, confianza y gratitud. Podemos descansar en la certeza de que, por su gracia, seremos guardados para siempre en su amor.